Hermanos, hermanas, amigos, amigas. En esta oportunidad voy a tratar de hacer un resumen de lo que hemos estado conversando. Como le decía, vamos a avanzar paso a paso. Bueno, son 10.000 años que estamos en esta situación, unos minutos más, como dice, una raya más no le hace al tigre. Entonces, vamos a ir con claridad exponiendo paso a paso el problema central de lo grande problema de la humanidad en realidad. Porque como desde hace varios siglos ya vivimos una economía mundo, incluso una sociedad mundo, que no nos damos cuenta, pues esos problemas lo vive la humanidad. Los mismos problemas que tiene el Perú, lo vive la humanidad. Problemas en cuanto a lo que es el bien común, me refiero. No a la totalidad de los problemas, indudablemente, sino a los problemas que tienen relación directa con las grandes desigualdades socioeconómicas o con que tenemos un PIB que es el resumen, digamos, una de las formas de contabilizar la riqueza creada por todo un pueblo y durante un año, que es el estándar de medición. Entonces, hay unas grandes desigualdades, diferencias entre lo que tiene el Perú, por ejemplo, y lo que tiene Estados Unidos, para hacer una comparación. Entonces, esos temas de sociedad son los temas que estamos abordando en este canal. Y me complace y me alegro y felicito a todos ustedes que se han suscrito a este canal, que en verdad para mí es realmente increíble. En pocas semanas hemos pasado los 2.000 suscriptores, en pocas semanas. Y indudablemente yo lo debo a ustedes, a la mayoría de ustedes que han tenido la gentileza de suscribirse en el canal. Y por supuesto a un gran amigo, a un líder de los youtubers, que es precisamente Wilber Domínguez a través de Inti Noticias. He tenido la suerte de ser un expositor en ese canal y muchas veces me incitó a abrir un canal. Y yo sé que no estoy preparado para manejar un canal YouTube, lo sé perfectamente, usted lo ve, no soy un conferencista, nunca lo he sido. Y sin embargo, he estado obligado a ser conferencista a nivel mundial. Decimos, no tanto, ¿no? Pero varios países. Y es tal como cuando comencé a hacer la investigación científica. Yo no estoy preparado para hacer, no estuve preparado para hacer una investigación científica. Y sin embargo, tuve que hacerlo, porque mi actividad política desde muy temprano, los 15, 16 años, era tirar piedras. Esa ha sido mi manera de actuar, como ahora lo veo constantemente, los jóvenes que marchan por Lima y las diferentes ciudades del país, el griterío, e incluso en mis hombros he portado a los que en aquella época eran los líderes, como el padre Bolo, por ejemplo, para los que son de mi edad lo deben conocer. O a Pando, cuando estábamos en la lucha por recuperar el yacimiento Brea y Pariñas y otras tantas luchas sindicales. Esa ha sido mi manera de actuar, pero a la medida que iba introduciéndome en la política y comprendiendo de que la forma en que estamos realizando la actividad política no era la correcta si uno tenía la intención de transformar a su país. Y eso siempre ha sido mi objetivo desde el inicio, desde cuando ingreso a la política, es precisamente porque encontré en mi país, en mi pueblo, en las ciudades donde vivía, grandes desigualdades socioeconómicas. Entonces mi interés era de comprender, directamente con las cosas que tenía en la cabeza, quería resolverlo. Y los métodos de aquella época, mayormente sindicales y de los mismos partidos políticos, era eso, tirar piedras, ir a las calles a gritar y pues portar en los hombros a nuestros líderes de la política y no damos un paso más allá. Incluso cuando se venían las elecciones, los partidos políticos de izquierda, ¿por qué optaban? En aquella época se llamaba optar por el mal menor, porque casi siempre andábamos divididos, éramos una cantidad exigua
en cuanto a número de personas adherentes a los partidos políticos, y era muy difícil enfrentarse a los grandes medios de comunicación, como siempre, y a los partidos políticos que tenían mucho dinero. Entonces, siempre fuimos empujados a elegir el mal menor. Y como por pura coincidencia, el mal menor siempre ha sido uno que también pertenecía solapadamente a, a los que defendían a los poderes fácticos, porque ese mal menor, cuando las oportunidades que tenía para ganar, siempre se echaba hacia la derecha, siempre defendía a los poderes fácticos, y nosotros siempre desilusionados, el pueblo desilusionado. Entonces, lo que le digo, hermanos, es realmente yo les agradezco, porque nunca fui un investigador científico y tuve que hacerlo. Nunca, no tengo las cualidades como para ser un buen conferencista, pero me veo obligado yo mismo, me impongo esa tarea de hacerlo y agradezco a los amigos que me han empujado, me han apoyado, porque considero que hay una falta tremenda en nuestro país de comprender bien nuestra realidad nacional. Una falta tremenda entre los habitantes, sobre todo del Perú profundo, que son ellos los que más sufren para comprender su propia realidad, que está bien engranada con la realidad mundial. Su propia realidad no es solamente la realidad de los Andes, de la zona en donde viven, sino hay que buscarle los orígenes de ese problema. Y cuando uno comienza a ingresar a comprender la realidad nacional y mundial, se enfrenta a una situación que no lo podríamos haber visto incluso en el mismo país en donde estamos. Entonces yo les agradezco, hermanos, agradezco tremendamente de que en muy pocas semanas he alcanzado el número de 2.000 suscriptores. Y aún más, siendo este tema un poco arduo, un tema que no es que llama la atención, como por ejemplo relatar el asesinato de un personaje o la crisis tremenda de un país, que son elementos de actualidad, de noticias, que hacen noticias, que jala a muchos auditores, no siendo de este carácter, que este canal ya comience a tener alrededor de 1.000 personas que constantemente están viendo, mirando y revisando lo que conversamos en este canal, pues me alegra verdaderamente. Me alegra porque es necesario que nuestras mentes se aclaren, que nuestras mentes comiencen a botar toda la podredumbre que tenemos en nuestra cabeza, todo lo que nos han inoculado a través de los siglos, del contacto social, de los medios de comunicación y de la escuela, que nos han enseñado a ser pongos, a ser siervos, a ser esclavos, a ser asalariados. Eso nos lo han metido en la cabeza tremendamente y nuestro comportamiento es ese. Ese es nuestro comportamiento de todos los días. Claro que vivimos alegres porque vamos a las fiestas, comemos lo que podemos comer, y ahí estamos bien. Aparentemente la vida es hermosa, pero en realidad cuando uno por un minuto mira su situación, es triste ver cómo hay grandes desigualdades, no solamente al interior del país, sino en el exterior. Cuando comparamos nuestro país con otro país, cuando tenemos la suerte de viajar en estos países, de vivir y de trabajar, porque es ahí donde uno ve realmente cómo es la cosa en cada país, es cuando uno observa las grandes desigualdades al interior de nuestro país y al interior de los llamados y famosos grandes países del mundo como Estados Unidos. Es una tristeza cuando uno ingresa a trabajar en esos lugares, a vivir en esos lugares y comprueba, así, en situ, comprueba cómo existen las grandes desigualdades socioeconómicas en países altamente ricos, tremendamente ricos. ¿No? Es increíble, porque Estados Unidos ahorita, por ejemplo, tiene un PIB, un PIB de alrededor o un poco más de 25 billones, o sea, 25 por 10 con 25 con 12 ceros que le siguen, 12 ceros, billones.
Y nuestro país ahora justo está en 240.000 millones, 240 seguido de 9 ceros, ¿no? Y la diferencia es tremenda, es como de 100 veces la diferencia en cuanto a nivel de PIB. Indudablemente que nosotros tenemos una población menor. Estados Unidos está alrededor de 33 millones. Nosotros estamos por los 33, 34 millones. Bueno, hay una diferencia. Entonces, si lo comparamos a nivel de el PIB per cápita entre Estados Unidos y el Perú, incluso ahí nuestra diferencia es bien notoria, ¿no? Mientras el PIB per cápita en Estados Unidos, o sea, el PIB por persona en Estados Unidos, está alrededor de $76.000 por año. En cambio, en el Perú, el PIB por persona, el per cápita, está un poco más de 7.000. O sea, son más de 10 veces la diferencia que existe entre los promedios de PIB en el Perú y en Estados Unidos. La diferencia es larga. Y lo que estamos hablando de PIB per cápita, como que si todos ganaran igualito. Pero en la realidad sabemos que en el Perú, mientras uno gana, ¿qué te digo?, 1.000 soles cuando trabajas, porque hay millones que no trabajan, cuando trabajas ganan 1.000 soles, mientras otros ganan millones de dólares, ¿no? Entonces, ese PIB per cápita es engañoso. Entonces, si solamente con ese PIB per cápita hay una diferencia de 10 veces, en la realidad la diferencia es abismal, mucho más, porque la mayoría de la población gana más o menos 1.000 soles por mes, mientras que hay otros, poquísimos, que ganan pues millones de dólares. No, yo estoy hablando de soles, 1.000 soles, los otros ganan millones de dólares. La diferencia es abismal. Y eso, pues indudablemente que, hermanos, eso tiene una explicación. Hasta ahora no hemos hecho muchos esfuerzos para entenderlo. Esa es la misión de un partido político. El partido político debería estar o debe estar orientado a eso, a entender el problema, resolverlo conceptualmente y proponer acciones prácticas para su solución. Pero para comenzar, por resolver el problema, para intentar de comprenderlo, digamos, el último mexicano, el último que se esforzó por hacerlo fue José Carlos Maret. Después de José Carlos Maret no ha habido contribuciones reales. Hay estudios, hay publicaciones, hay patadas, por decirlo, pero que realmente se hayan interesado en entender ese problema central de nuestro país y de los países en el mundo, no existe. Que me saquen un libro, después de Maret, que me explique cómo eliminar la pobreza. Sáquenme un libro. Ahí hay varios doctores, en economía incluso, pero sáquenme un libro en donde está explicado cómo se elimina el desempleo. Pero yo hablo de eliminar, porque en nuestro pasado hemos vivido sin pobreza y sin desempleo. ¿Por qué ahora? Porque ahora voy a estar tratando de decirle a la gente que solamente vamos a disminuir. Y dentro de esos hablo varios de los líderes de la insurgencia nacional, líderes entre comillas, porque esos no son líderes. Si están hablando en esos términos, esos no son líderes. Son uno más de que quiere ser congresista, incluso hay uno que ya le retó a ya le retó a Keiko para discutir. ¿Qué tengo que hacer discutir con Keiko? Si Keiko es la basura más grande, yo no voy a discutir con una basura. Eso no es mi objetivo. El objetivo es transformar al país. Eso es lo único que están haciendo ya, convertir a la insurgencia nacional en un nido para hacer y conquistar sus puestos de trabajo en el Congreso, como asesores, como presidente de la República, como alcaldes, como gobernadores, eso, y para seguir robando, y para seguir destrozando. Por eso es que yo les digo, en este título de este video, el futuro de nuestros hijos, somos nosotros mismos quienes lo destrozamos. No nos damos cuenta de eso. Somos nosotros mismos los que estamos destrozando el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestro país, en definitiva. Somos nosotros mismos que lo destrozamos. Entonces, todo ese tema hay que entenderlo. Y eso requiere reflexión constante e interés personal en querer entender la problemática.
¿no? Indudablemente que si nos pusiéramos a hablar de áreas, de disciplinas que deberían estar interesados en este tema, el más cercano, pues indudablemente es la disciplina de economía, la facultad de economía o si quieren la facultad de sociología. Podrían ser las disciplinas más interesadas en este tema. Pero ¿qué pasa? Este tema no es tratado en ninguna de esas dos principales disciplinas, ni en el Perú ni en el mundo. Ni en el Perú ni en el mundo. Pues yo he vivido en varios países, he vivido y he trabajado y he estudiado, y me he metido en la biblioteca, en universidades, he estado con casi todos los grupos políticos para entenderlos, comprender y razonar en esos países en donde he vivido. Y es eso lo que me ha dado una fuerza en mi conclusión. Mi conclusión no está tirado los cabellos, aunque claro, ahorita ya no tengo cabellos, pero no, no es así. Es un esfuerzo largo de meditación, de lectura, de contacto en el terreno incluso. Yo le estoy dando pruebas de algunos lugares en donde he estado en el Perú, como en el video presente les hablé pues, de Incahuasi, ¿no? Incahuasi es uno de los restos de una comunidad ecuatoriana que fue destrozada por los incas. Hay que hablar con claridad, si no, nunca resolveremos el problema. Y en esa zona, y prácticamente en casi todo Chiclayo, todos hablan español y en la única comunidad que hablan quechua es Incahuasi. Y ellos conservan su tradición, que es lo que más me agradó cuando llegué. Y como cada vez que voy a un lugar me gusta husmear en los temas de sociedad, lo primero que hice es ingresar pues al colegio. Y tuve la suerte que me autorizaron a ingresar al colegio en el momento de clases. Y un profesor me abrió sus puertas y para mí la gran sorpresa fue de que todos los alumnos estaban con su vestimenta originaria en clase, hombres y mujeres, jóvenes ellos, de secundaria. Jóvenes, con su vestimenta, qué maravillosa vestimenta que tenían los habitantes de Incahuasi. Y eso es maravilloso, encontrarse con ese pasado y gente personas que cultivan su pasado. Y hasta ahora, pues indudablemente estamos recordando y cultivando nuestro pasado en esos términos de indumentaria, de canciones, de danzas. Pero nos hemos olvidado de la parte central de dónde viene la pobreza, por qué hay mucha desocupación. Nos hemos olvidado un tanto por una falta. Y yo les digo, y quienes deberían estar constantemente preocupados por ese tema son los políticos, precisamente, los que quieren ser líderes, los partidos políticos, pero hemos visto toditos ahora, toditos son una miseria humana. Los que están en cargos y los que quieren serlos son una miseria humana. Porque ellos no se están preocupando en la sociedad, el objetivo de la sociedad, de un partido político, de la política, su cuerpo de trabajo es la sociedad. Pero ellos se dedican en su grupo, en su persona, en sus amigos, punto, en su familia. Lo estamos viendo pues, con el caso de Castillo, con los otros presidentes, o con la otra que quiso se paseó por el mundo diciendo que también ella gobernaba el Perú, ¿no? El caso de Ollanta y su mujer, Nadina. Ella me asombró con una frase cuando comenzó la gestión de Ollanta, me asombró con una frase cuando ya uno de los, creo que en ese momento era un congresista, un personaje importante en la política al costado de Ollanta, y Dina les quería comenzar en la corrupción, a meterse a la corrupción, y creo que era incluso el vicepresidente, y Dina le dijo, qué difícil es andar derecho. Me asombró porque hasta ese momento no se sabía el pasado, el pasado y presente de Nadine. Eh, me asombró porque es una frase magnífica, pero en la boca de un corrupto, cuando tú te enteras de luego que es un corrupto, qué miseria humana. Qué miseria humana y aquellos que quieren manejar el país o que han manejado el país. Bueno, hermano, comencé diciéndoles pues, que yo estoy muy agradecido de ustedes que me han permitido rápidamente superar los 2000 suscriptores
y que constantemente tengo alrededor de 800.000 personas que están viendo este video, a pesar de que es un tema árido, es un tema que no es de todos los días, que no es noticia, no es sensación, y eso indica eso indica que hay personas que quieren salvar a su país, que buscan los medios para salvar a su país. Y como les digo, para salvar a nuestros hijos, a nuestros futuros, a los hijos de nuestros hijos, hacer una sociedad como en los tiempos de los pueblos originarios, en donde todos los logros de la sociedad eran partícipes, todos los miembros de la sociedad, todos los logros en todo sentido, todos los logros en todos los sentidos. Y por supuesto, en la repartición de la riqueza creada, que el origen pues, era fundamentalmente para comer y vestirse. Pero todo eso era repartido entre todos en partes más o menos iguales, no estrictamente iguales. Nunca ha habido igualitarismo en ninguna parte del mundo. Pero eh, más o menos iguales, sí, en los pueblos originarios del Tahuantinsuyo e incluso en los pueblos originarios de la humanidad, del mundo. Entonces, yo les agradezco tremendamente esto y que la situación me ha llevado a ser un investigador científico y la situación me está llevando ahorita a ser un youtuber, para el cual no tengo las habilidades como veo en otros, lo veo en Wilmer, lo veo en Pavel, lo veo en Timoteo, tienen habilidades para llegar y competencia, por supuesto, ¿no? Para llegar a ser realmente vistos por un número tremendo de personas y constantemente. ¿Ah? Hay como una capilla, todos están esperando que salga el video de Wilmer, el video de Pavel, el video de Timoteo, y por eso es que causó tremenda preocupación que Pavel ya no se le veía. Y eso es lo que causó la zozobra. Y personalmente también, que le hice mensajes, no me contestaban los mensajes, no me contestaba Pavel, no me contestaba Timoteo, y entonces tuve que hacer un video, y te agradezco, Pavel. El video ha sido visto, este es el video que salió del lote. Salió del lote porque me estaban viendo 600, 800 ya, y estaba llegando a 1000 personas, pero cuando yo dije, Pavel, ¿en dónde estás? ¿Qué te pasa? Ese video pasó las 7000 vistas. Te agradezco, Pavel. Te agradezco realmente, aun cuando la situación no es de jolgorio, porque pues ya sabemos perfectamente que estás amenazado, que te persiguen, que peligra tu vida, y no solamente tuya, sino de tu familia incluso. Es lamentable que estemos en un país que se llama democrático y que no tiene nada de eso. Y no lo tuvo, que es lo importante a remarcar. Nuestros políticos, nuestros líderes nos dicen, recuperemos la democracia, miserables ellos. ¿Cómo podemos decir que para la gente del Perú profundo que no tiene ni qué comer ni en dónde defecar, que se diga que estamos viviendo en un país de democracia? Y que hemos vivido en un país de democracia, ¿cómo podemos decir? Si solamente a ellos lo utilizan como carne de cañón. Cuando hubo la guerra con Chile, ellos fueron la carne de cañón. Los blanquitos no entraron a la guerra. Los que murieron ahí fueron justamente los de los Andes. Y cuando se dio la batalla definitiva de Yungay, ¿quiénes murieron? Justamente ellos, y nada más que ellos. Entonces, tenemos que aclarar nuestras mentes y volver a rehacer nuestra historia. Y ser más claros incluso con el periodo del Tahuantinsuyo. Porque en el periodo del Tahuantinsuyo, de los incas, hemos estado ingresando a esa maléfica repartición individualista. Ya se había comenzado, porque es un proceso que se da a partir de ciertas condiciones, no es así tampoco de fácil. Hay ciertas condiciones que facilitan. Y cuando se produjo la expansión inca, indudablemente los pueblos fueron sometidos o por las buenas o por las malas. Lógicamente que no había todavía esa repartición individualista plenamente introducida como ya existía y desde hace 10.000 años existía en Europa, Asia y en todos otros países. Pero como el continente americano estaba todavía aislado de los otros, tenía su propio proceso, su propia manera de evolucionar en la vida.
Y entonces la evolución hacia esa repartición individualista estaba en camino. Por eso es que se implantaban tributos. Y el que si no quería, sabía la pelea. Y como les digo, destrozaban pueblos como aquello de Incahuasi, que no ha sido el único. Por eso la fiereza de los chancas, que se sienten orgullosos de haber resistido. Y los otros, Cuela, por ejemplo, en Chachapoyas, ¿cómo ha resistido Cuela? Los chachapoyanos, ¿cómo han resistido ellos esa presión de los incas? Y los incas en ese momento ya tenían una fuerza tremenda, ¿no? Y bueno, entonces hay que ver nuestra historia en términos reales y eso es lo que nos va a permitir avanzar, porque si no damos soluciones incorrectas. Por ejemplo, queremos inmediatamente establecer un Estado plurinacional. La idea es correcta, es lindo un Estado plurinacional. El asunto es que para llegar al Estado plurinacional, tienes que comenzar por poner en igualdad de oportunidades a todos. ¿Cómo vas a comenzar un Estado plurinacional si hay unas desigualdades inmensas? Sobre esa situación tú no puedes establecer un Estado plurinacional. Por eso que han salido constituciones como la de Bolivia, por ejemplo, que en la práctica no sirven para nada. Bueno, digamos un poquito. Pero para nada más. O otro país como Chile que se ha ido contra la pared, pues, que preveyeron a instalar un gobierno plurinacional y después la población dijo, no, están jodiendo, no, nada de eso no pasa. O sea, estamos en una situación de grandes desigualdades socioeconómicas, en donde los ricos manejan, o sea, los poderes fácticos, manejan los medios de comunicación, manejan la escuela, manejan la política, manejan la sociedad en esas condiciones. Pues no es nada simple instalar, así tú lo pongas en la Constitución, así sacas una ley expresa, no pasa, porque es una realidad que se opone. Cambia esa realidad y ahí facilitarás una nueva Constitución que responda a esa nueva realidad, una nueva asamblea en donde todos ingresan en igualdad de oportunidades, todos, blancos, negros, gringos, blancos, todos, de etnia, de Aguajún, de Aymara, todos entran en igualdad de oportunidades. Pero mientras subsiste esta situación de grandes desigualdades, de pleno desempleo, en donde la gente pues tiene que hacer algo para vivir, incluso mata para vivir, o mata a sus hijos, que es lo más triste. Mata a su familia porque está en un momento de desesperación y no aguanta más. Y eso no es nada raro que les diga, usted lo conoce a través de los medios de comunicación. Porque eso sí causa sensación, inmediatamente todos están atentos a esa noticia. Y no es solamente en el Perú, es a nivel mundial. Yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en Francia años y he trabajado allí y lo he visto. Matan a sus hijos porque no tienen con qué vivir. Entonces, esa es una realidad triste, lamentable, pero lo podemos cambiar. Había que entrar, hay que entrar a analizar el tema. Es un tema de sociedad. Lo que hasta ahora, a través, y no por ellos, sino porque hemos ingresado a una forma de trabajar, que yo le llamo proceso de trabajo. Hemos ingresado a un proceso de trabajo que obliga que existan millones de empresas. Y de esa manera le da un grado de libertad a los obreros. Porque además a los obreros ya no se les paga como en los tiempos del gamonalismo. Los invitan a la mesa ahí y les tiran un plato de lenteja para que coman. Aparte que son ellos mismos los que han preparado el plato de lenteja, no el patrón, el patrón, ¿qué va a hacer eso? En cambio hoy día no, hoy día te dan un salario y eso te permite lo que pues, los economistas se excelen en eso, es decir, la preferencia del consumidor, la preferencia del productor. Eso no es porque los capitalistas lo han inventado, es un proceso de trabajo que ha evolucionado así. Antes era de autoconsumo, hoy día es de mercado, una economía de mercado. Y entonces ahí nacen naturalmente, nacen naturalmente esas preferencias del consumidor y del productor. Yo tengo 100 soles, ¿en qué lo gasto? ¿Lo gasto en comprar pan o lo gasto pagando la inicial de un carro? ¿En qué lo gasto? Esas son las preferencias del consumidor o la del productor. ¿Qué cosa hago? Invertir
en una chacra, invertir en una fábrica de zapatos o invertir en una línea de aviación. ¿Qué hago? Él lo decide porque es su plata, pues. Esas son las preferencias. Eso, esos son grados de libertad que no lo da el patrón. Esos son grados de libertad que lo da la manera de trabajar, y que yo llamo procesos de trabajo, ¿no? Entonces, esos procesos de trabajo es importante entenderlo. Vamos a entrar a eso luego, porque es sumamente importante entender los procesos de trabajo, porque los procesos de trabajo condicionan muchas cosas, incluso la pobreza. Porque antes de que exista un cierto proceso de trabajo, era imposible, por más que quieras, por más bravo que fueras, por más fuerte que fueras, por más sanguinario que fueras, era imposible establecer una relación de dominación. Es decir, hoy yo lo ven, tú trabajas para mí. Eso era imposible. Pero en los procesos de trabajo, en la evolución por un mejor trabajar, una mejor productividad, las cosas van cambiando y comenzó en ese proceso de trabajo a dar la facilidad. Él no lo impone, el proceso de trabajo no lo impone, ya lo vamos a ver. Lo que sí da la facilidad que se establezca una relación de dominación bajo ciertas condiciones. Y es ahí en donde aparece recién la pobreza. Y esa pobreza, pues, aparece hace 10.000 años. Y la humanidad tiene 300.000, más de 300.000 años de existencia. O sea, durante todo ese periodo no hubo nunca pobreza. Y el desempleo es de hace poquísimo, ni siquiera de miles de años, de cientos de años. El desempleo y el desempleo masivo viene con la industria. Y la industria es reciente. La industria cuando se instala con toda su fuerza a nivel mundial es reciente. Podríamos decir, pues, cuando Inglaterra era el amo del mundo. Pero ¿cuándo era Inglaterra el amo del mundo? En el siglo XVII, XVIII. O sea, algunos siglos. Y la humanidad tiene miles de años. Hace varios siglos que se impuso una manera de trabajar y en donde ese tipo de manera de trabajar en condiciones de repartición individualista es que comienza a generar desempleo y desempleo masivo y en todas las partes, en todos los rincones del mundo, porque ya fue ese modelo instalado a nivel mundial. Porque ya hubo la economía mundo, la sociedad mundo que aparece. Es por eso, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo al inicio, mis amigos. Ya les digo, yo no soy conferencista, pues yo me voy por aquí, por allá. Bueno, pero espero que me comprendan, ¿no? Lo que trato es realmente de pasar estas ideas a las cuales he llegado, que por ese mismo hecho yo tuve que pasar una tesis de doctorado porque quería, ante los ojos de los incrédulos, quería demostrarles que mis ideas eran correctas. Y la idea central de mi tesis de doctorado es precisamente eso, demostrar, ¿ah?, que existen estas grandes desigualdades en base a un punto central que hasta ahora no lo habíamos notado, visto, analizado. Y ese es ese punto central que el que genera todo. Y es simple. Está delante de nosotros, pero no lo vemos, pues. Como tantas leyes que la misma física, química, está delante de nosotros, pero no lo logramos ver, mientras nosotros no tomamos atención a ciertas particularidades. Y es ahí en donde uno lo puede esclarecer. El fenómeno está ahí, pero hay que esclarecerlo para comprenderlo y indudablemente derrotarlo, transformarlo, lo que tú quieras, ¿no? Lo que se requiera. Entonces, por eso es que me lancé a hacer un trabajo de lo que se llama la tesis doctoral, que me tomó varios años, 3 años fuertes, y tuve la suerte, mira cómo es la vida, ¿no? Tuve la suerte de que un director de investigación, uno de los que eran en estas áreas de desigualdad, es uno de los más connotados en Francia, me aceptara como un tesar, o sea, como su pupilo, pues, ¿no? Por decir, me aceptara y trabajó conmigo todos los días, yo diría todas las semanas, una vez por semana, durante 3 años. Yo le agradezco mucho a Yolande Bresson. Yolande Bresson fue uno de los líderes de una escuela de Le Revenu d'Existence. Él lo crea en Francia
y se juntó con todos los grupos a nivel europeo, en el grupo BIEN, que siempre tenía sus reuniones en Suiza. Yo tuve la oportunidad de estar incluso en una de esas reuniones en donde ellos trataban el Basic Income, o sea, lo que yo llamo la renta básica. Bueno, los amigos españoles le llaman la renta básica y yo le llamo la remuneración de base. Por las particularidades, no le he cambiado el nombre por gusto, ¿sí? Porque en mi manera de proponer hay ciertas diferencias y que mi manera de ver es la más correcta hacerlo en función de la teoría que yo saco, porque ellos no parten de esa teoría, ellos parten de otras consideraciones. Yo parto de una teoría y esa teoría me conduce a ese tipo de solución, la remuneración de base. Esto vamos a seguir conversando, porque eso es algo esencial para construir sociedad. Mientras no exista esa remuneración de base, no puede haber sociedad. Sociedad no quiere decir que son 34 millones de habitantes, eso no es sociedad. La sociedad es cuando los 34 millones de habitantes interactúan entre ellos en igualdad de oportunidades, en cooperación, como antes decían en Inca, eso es sociedad. Pero 34 millones que se pelean los unos con los otros, que matan a su papá para poder hacer su riqueza, ¿ah? Que matan al amigo, eso no es sociedad. Es estar en un clima de barbarie. Y a eso nos han conducido, un crimen de barbarie. Entonces, amigos, yo les agradezco tremendamente y este video prácticamente lo he dedicado a eso, y porque me están permitiendo ustedes de llegar y de pasar mis ideas. Y una vez que un poco más conozca mejor esto y tenga mejores cositas para pasar estos videos, voy a tratar de invitar a personas que presenten sus ideas y vamos a discutir porque es importante la interacción. Hasta ahora estoy aprovechando que ustedes me dejan comentarios y les invito a que me sigan dejando comentarios en los videos para conocerlos y yo les respondo a todos, ¿eh? A todos sin excepción, uno por uno, le voy respondiendo las preguntas que me hacen, los consejos que me dan y los agradecimientos. Yo les quedo indudablemente muy agradecido de todo esto, ¿no? Gracias, hermanos. Bueno, como les decía, estoy muy agradecido de todos ustedes y sin ser ni uno ni lo otro, la vida me ha empujado a hacer esto, porque como les digo en el título de este video, el futuro de nuestros hijos somos nosotros mismos que lo estamos destrozando. No son ellos, en realidad. Esa es la situación en la que está, bueno, nosotros tiramos la pelota hacia ellos, ¿no? A los poderes fácticos. Pero está en nuestras manos construir algo que supere los poderes fácticos. Y eso siempre les recordaré. Cuando estos que se llaman hoy día, lo llamamos poderes fácticos, los burgueses, llegaron a dominar a los reyes, no fue peleando en las calles, tirando piedras, como yo hacía en mi juventud, sino construyendo una economía que resultó ser igual o más fuerte que la economía del rey. Y por cosas del destino, fue el mismo rey que alimentó el crecimiento de esa economía. Que esa economía lo iba a transformar, a erradicar los reyes y que sean los burgueses que se impongan con su nueva manera de trabajar. Ya no trabajaban, por decirte, con la chaquitalla y se pusieron a trabajar con las fábricas. Ya no solamente se dedicaron a hacer papas, camotes, yucas con la chaquitalla, sino que se comenzaron a construir castillos inmensos, hermosos castillos, a hacer fábricas igualmente hermosas fábricas, y hacer grandes vías de comunicación y todas esas cosas.
pero ya es una manera de trabajar diferente. Y lastimosamente, los dos, tanto el rey como el burgués, siguieron con algo esencial que hace daño a la humanidad, la repartición individualista. En los dos casos, los dos siguen oprimiendo al pueblo, ¿no? Solamente que cada uno tiene sus características por el proceso de trabajo, pero no es el proceso de trabajo que tiene la culpa. Por eso que hay mucho que, sí, por no conocer bien la situación, decía, no, es la innovación la que generan los problemas. Claro, porque en el primer contacto, cuando estás con un proceso de innovación, es decir, cuando ingresa una máquina muy superior a la máquina que estuvo, o peor, cuando ingresa una máquina, cuando no había una máquina, pues esa máquina reemplaza a decenas de trabajadores, los bota a la calle. Y como vivimos en una economía de repartición individualista, esos que salen a la calle ya no tienen trabajo, ya no tienen recursos. Están totalmente olvidados de la sociedad. Ese problema genera, entonces como visualmente vemos que porque se metió una nueva máquina allí, hay mucha gente que se va prácticamente al olvido, a la miseria, le echamos la culpa a la máquina. Y las luchas sindicales, no se olviden, las primeras luchas sindicales en Europa fueron así. Se hizo como enemigo fundamental a la máquina. ¿Y qué hacían en la huelga los obreros? Entraban a la fábrica y destrozaban la máquina. Eso no tiene nada que hacer la máquina. La máquina es un elemento del proceso de trabajo. Ahora mismo estamos con el aparato digital. Como hoy día ya estamos entrando a una economía de conocimientos, el chip. Entonces, nosotros tratamos de ver que esta innovación, por ejemplo, ahora el tratamiento de texto, pues puede ser un Word, con un tratamiento de texto que tú fácilmente lo adquieres, ingresas ahí y a lo que habían 10, 15 secretarias va a quedar una nada más. No necesita más. No necesita más porque la velocidad que hace para los textos, el enviar para un lado, enviar para el otro lado, lo haces a una rapidez en tiempo real, que es la nueva tecnología, pues indudablemente hay mucha gente que va a quedarse desocupada. Pero ¿por qué hay un problema de que los desocupados, los que salen de ahí, estén en problema? Por la repartición individualista, no es por la máquina, por la repartición individual. Y eso es bueno que lo entiendan. Por eso que yo remarco una y otra vez, antes de seguir adelante, es importante bien entender el tema central de la problemática a nivel nacional y mundial. Y es bueno entender cuál sería la solución en la parte central. Después a ti de aplicarlo como quieras. Es como ahora. Ahora tú no necesitas entrar a una escuela de business o hacer una licenciatura de administración de empresas para crear una empresa. En el aire está cómo se hace una empresa. Y así tú no hayas ido a la escuela, tú puedes armar una empresa. Y eso es lo que sucede. Nos estamos viendo en la economía informal de las calles de Lima y de las provincias. ¿Cuántos hermanos ahí que no tienen un gran nivel de educación están vendiendo y a lo mejor de ahí van a llegar millonarios, como que ha sucedido en el Perú? Hay varios de nuestros hermanos que son del Perú profundo y que ahora son millonarios. Entonces, esas cositas hay que entenderlo. Y bueno, hermanos, no quiero hacerlo más largo este video, de agradecimiento hacia ustedes. Y vamos a seguir en esto. Estoy muy contento de que ya hay un número aceptable de personas, grande, que estamos en esta interacción. Y espero tener ya los videos en directo para, en forma directa, con los amigos, confrontar ideas o que cada uno exponga sus ideas en ese deseo. Ya es un número apreciable. Ahorita estamos entre alrededor de los 500.000 personas que están viendo los videos. Fue un caso excepcional el video que traté sobre Pavel, porque ya lo expliqué por qué. Y yo estoy en esa norma porque en mi libro lo he dicho, lo he escrito. Si tuviéramos entre 200, 400 personas que conocen perfectamente esta teoría del cambio, tendríamos el personal suficiente para iniciar un proceso de cambio. Una sola persona no lo puede hacer. El presidente de la República o el gobernador no lo puede hacer. Se requiere un equipo de trabajo. Y como lo propone, por ejemplo, Wilmer Domínguez en Inti Noticias, nos ha hablado y ha armado un grupo para preparar a 5.000 personas, tanto mejor, tanto mejor. Yo hablaba de 200, 400 con un sentido bastante limitado,
¿no? Pero si tuviéramos 5.000 personas preparadas para hacer esta gran transformación, pues mejor. Entonces, este es el objetivo, tratar de abrir nuestras mentes y preparar un grupo que en cualquiera, en la circunstancia venida, ¿ah? No estamos hablando de formar partido político, ¿ah? Que tengan cuidado. Lo que estamos hablando es de armar, de esclarecer nuestra mente y de preparar a las personas que puedan hacer la transformación en la forma que ellos lo consideren, en la forma que ellos lo consideren. Bueno, hermanos, un fuerte abrazo para todos ustedes y nos seguiremos viendo. Gracias.